A comienzos del siglo XX, el mundo se sostenía sobre un equilibrio muy delicado. Pero allá, en el lejano oriente, estaba a punto de estallar un conflicto. Y no era un conflicto cualquiera, ¿no? Era uno que iba a decidir el destino de dos imperios y que, de paso, rompería las reglas del poder global, para siempre. Y el impacto fue tremendo. Pensemos un momento en esto. Durante siglos, el dominio de las potencias europeas será una certeza, algo incuestionable. Y de repente, de un plumazo, esa certeza se hizo añicos. La victoria de Japón sobre el coloso ruso fue mucho, pero mucho más que una simple batalla ganada. Fue en realidad el presagio de un siglo de levantamientos y de guerras que estaban a la vuelta de la esquina. Vale, pero ¿cómo se llegó a este punto? Para entenderlo, tenemos que echar la vista atrás. Nos vamos a finales del siglo XIX. En ese momento hay dos imperios en plena expansión que ponen sus ojos exactamente en el mismo premio, el control del noreste de Asia. Por un lado tenemos al Imperio Ruso, un auténtico gigante terrestre que llevaba siglos expandiéndose hacia el este, y lo hacía con una obsesión: conseguir un puerto de aguas cálidas en el Pacífico, vital para ellos. Y por el otro lado está el Imperio de Japón, una nación que, ojo, tras la restauración Meiji se modernizó a una velocidad de vértigo. Su objetivo era doble: no solo querían evitar ser colonizados, sino que querían convertirse en colonizadores, imitando a esas mismas potencias occidentales a las que antes tanto temían. Y justo en el centro de esas ambiciones, dos territorios clave: Manchuria y Corea. Y claro, la tensión fue creciendo, poco a poco, de forma inexorable. Primero, Japón derrota a China en 1895 y gana un territorio que era clave. Pero, ¿qué pasa? Que Rusia, junto a Francia y Alemania, le obliga a devolverlo. Y lo peor de todo es que justo después es la propia Rusia la que ocupa esa región. Para Tokio, esta jugada fue mucho más que un simple revés geopolítico. No, fue una humillación nacional. Una de esas que se graban a fuego en el orgullo de un país. Una afrenta que, tarde o temprano, iba a exigir una respuesta, y una respuesta contundente. Y esta mentalidad de superioridad se ve clarísima en las comunicaciones de la época. Fijaos, el Kaiser alemán, por ejemplo, le escribía a su primo, el zar Nicolás II, y enmarcaba la expansión rusa como una especie de defensa de la raza blanca contra lo que él llamaba el peligro amarillo. Este tipo de aliento, que estaba cargado de racismo hasta la médula, convenció a San Petersburgo de que ni siquiera hacía falta negociar con Japón. ¿Para qué? Creían que la victoria era simplemente su destino manifiesto. Así que, con la diplomacia completamente agotada, el camino hacia la guerra era ya inevitable. Sobre el papel, la cosa parecía un choque de David contra Goliat, ¿verdad? La inmensa pero torpe Rusia contra el pequeño pero muy ágil Japón. Pero, en realidad era un pulso mortal. Un pulso entre un imperio demasiado confiado en su propio mito y una nación que se había preparado para el combate de una forma meticulosa. A ver, si miramos los números brutos, la historia parece clara. Rusia tenía un ejército total que superaba, con creces, el 1.000.000 de hombres. 1.000.000. Pero, y este es el punto crucial, el que lo cambia absolutamente todo, la inmensa mayoría de esas tropas estaban a miles y miles de kilómetros de distancia, en Europa. Japón, en cambio, podía desplegar sus fuerzas, que además estaban mejor entrenadas y equipadas con tecnología más moderna, de forma rapidísima y letal justo allí, en el teatro de operaciones. Al final, la logística y la preparación, eso iba a ser lo decisivo. Y entonces, sin una declaración de guerra formal, la Armada Imperial japonesa ataca. Al amparo de la noche. El ataque sorpresa a la base naval rusa de Port Arthur fue un golpe devastador. Dejó a dos de los mejores acorazados de Rusia gravemente dañados. Así que desde el mismísimo momento, Japón se hizo con la iniciativa, dejando a la flota rusa malherida y, lo que es peor, atrapada en su propio puerto. La estrategia japonesa se desarrolló como un plan de 3 pasos. Un plan ejecutado con una precisión letal. Paso 1, asegurar Corea, que sería su base de operaciones. Paso 2, avanzar sobre Manchuria para enfrentarse cara a cara con el ejército ruso en tierra. Y el golpe final, el tercero, asediar y capturar Port Arthur, que era ni más ni menos la joya de la corona del poder naval ruso en el Pacífico. Pero todas estas victorias tenían un precio terrible: 59.000. Ese es el número de soldados japoneses muertos en combate. El asedio de Port Arthur, en particular, fue una auténtica carnicería, pura y dura. Imaginaos, asaltos frontales contra posiciones fortificadas. El resultado eran bajas masivas. Japón estaba ganando, sí, no hay duda, pero se estaba literalmente desangrando en el proceso. Y mientras el ejército japonés se desangraba en Port Arthur, en Rusia preparaban su última y desesperada apuesta. Era una jugada a todo o nada, una que lo decidiría todo.
Iban a enviar a la flota del Báltico, el orgullo de su armada, en un viaje absolutamente épico a través del mundo para intentar salvar la guerra. 18.000 millas náuticas. Esa es la increíble, la demencial distancia que la flota del Báltico navegó. 7 meses. 7 meses bordeando África y Asia para llegar al lejano Oriente. Fue una odisea sin precedentes, un esfuerzo logístico tan monumental que tuvo el mundo entero en vilo a la espera del enfrentamiento final. Bien, un momento. Para entender lo que va a pasar ahora es clave conocer una táctica naval fundamental. Se llama cruzar la T. Es muy sencillo de visualizar. Imagina que una línea de barcos cruza por delante de la línea enemiga, formando una T. ¿Qué consigue con esto? Pues que la flota que cruza puede disparar con absolutamente todas las baterías de sus cañones. Mientras tanto, la flota enemiga solo puede responder con los cañones de la proa, los delanteros. Es básicamente una posición de aniquilación total. Pues bien, el almirante japonés Togo Heihachiro ejecutó esa maniobra a la perfección. Y el resultado fue, simple y llanamente, una masacre. La flota rusa fue aniquilada. Miremos las cifras. 8 de sus acorazados hundidos. Y los japoneses, 0. Ni uno. En poco más de un día, la última esperanza de Rusia se hundió para siempre en las aguas del estrecho de Tsushima. La derrota en Tsushima fue el golpe de gracia, el fin. Ya no había una flota que defender, el ejército en tierra estaba completamente desmoralizado, y al zar Nicolás II no le quedó más remedio que aceptar la mediación de Estados Unidos y sentarse a negociar la paz. El mundo, tal y como se conocía hasta ese momento, había cambiado, para siempre. El Tratado de Portsmouth, por supuesto, selló la victoria japonesa, pero las consecuencias fueron un auténtico efecto dominó que recorrió el planeta entero. En Rusia, esta humillación fue la gasolina que prendió en la mecha de la revolución de 1905. A nivel global, Japón se consolidó como una nueva y muy temible potencia mundial. Y quizá lo más importante de todo, en toda Asia, los movimientos anticoloniales se dieron cuenta de algo. Vieron que el gigante europeo tenía los pies de barro y se sintieron, por primera vez, inspirados para luchar. Hay una cita de Sun Yat-sen, el padre de la China moderna, que resume a la perfección el impacto psicológico de esta guerra. Él dijo: consideramos esa derrota rusa por parte de Japón como la derrota de Occidente por parte de Oriente. Consideramos la victoria japonesa como nuestra propia victoria. Y es que por primera vez una nación no occidental había aplastado a una gran potencia europea en una guerra moderna. Para millones de personas que vivían bajo el yugo colonial, esto demostraba que la supremacía europea no era ni mucho menos invencible. Fue la primera gran grieta en la armadura del imperialismo. Porque la guerra ruso-japonesa no fue, ni de lejos, un simple conflicto regional. La victoria japonesa alimentó una nueva y peligrosa arrogancia imperial en Tokio. Al mismo tiempo, en Occidente, sembró un profundo resentimiento. Y juntos, estos dos sentimientos pusieron en marcha una cadena de acontecimientos que ya sería imparable, una que conduciría directamente a las dos guerras mundiales. Así que al final, este conflicto en el lejano Oriente fue, en muchos sentidos, el verdadero y sangriento comienzo del siglo XX.